Hola, quiero agradecer su presencia y también agradezco la colaboración y coproducción entre la Coordinación de Universidad Abierta de Educación Digital y el Seminario Universitario de Investigación en Hidrocarburos de la UNAM. En esta ocasión tendremos una conversación sobre el episodio 3 de esta serie, que es acerca de cómo se extraen los hidrocarburos y sus retos tecnológicos que se tienen para ello. Los objetivos principales son dar a conocer las principales actividades que se llevan a cabo para producirlos y los retos tecnológicos que se tienen a futuro. Para tan interesante tema, les presento el panel invitado de esta mesa de análisis. El día de hoy nos acompañan la doctora Ana Paulina Gómora Figueroa, quien es la jefa de la División de Ingeniería de Ciencias de la Tierra y profesora de tiempo completo de Ingeniería Petrolera de la Facultad de Ingeniería. Anteriormente fue coordinadora de Ingeniería Petrolera de la División de Ciencias de la Tierra y es responsable del Laboratorio de Interacción Roca-Fluido y Fluido-Fluido. Bienvenida, doctora Ana Paulina Gómora. Muchas gracias. Muchas gracias. A su vez, nos acompaña el doctor José Enrique Guzmán Vázquez, quien es investigador titular y coordinador de Ingeniería de Procesos Industriales y Ambientales del Instituto de Ingeniería. Él es responsable del Laboratorio de Flujos Multifásicos de dicho instituto. Bienvenido, doctor José Enrique Guzmán. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Paulina, Susana. Hola. También nos acompaña la doctora Susana Gómez, quien fue investigadora del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Ella es emérita del Sistema Nacional de Investigadores y es actualmente consultora en España. Bienvenida, doctora Susana Gómez. Muchas gracias por esta invitación. Sí, ahora vamos a comenzar con el análisis del panel. Para esto les haré algunas preguntas. La primera será para la doctora Ana Paulina Gómora. ¿Qué pasos se siguen para producir los hidrocarburos que se encuentran a kilómetros de profundidad? Sí, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y qué gusto de verles a todos por acá. Y para comenzar a responder la pregunta, me gustaría mencionar que la cadena de valor de los hidrocarburos está constituida por 3 etapas y justamente para responder esta hay que centrarnos en lo que conocemos como upstream, que es la exploración y la producción de hidrocarburos. Esta etapa comienza con la elaboración de estudios geológicos y geofísicos que incluyen estudios de sísmica, de gravimetría, los cuales nos ayudan a conocer cómo está la estructura del subsuelo y también dónde se localizan las fuentes de hidrocarburos. Además está la geoquímica. Con la geoquímica, bueno, pues también se toman muestras de roca, se analiza si estas rocas han generado materia orgánica, si produjeron hidrocarburos y qué tipo de hidrocarburos producen. Y se detona entonces la exploración mediante la perforación de pozos exploratorios para confirmar la presencia de esos hidrocarburos y se toman muestras para su análisis en laboratorio. Con esa evaluación exploratoria, entonces empieza la de desarrollo, que está constituida por la evaluación del yacimiento para conocer las reservas, ¿no? La cantidad de hidrocarburos que hay en el subsuelo. También se define un plan para perforar pozos. Entonces, con esto empieza la fase de desarrollo para extraer los hidrocarburos que van desde esta producción, desde el subsuelo hasta la superficie. Y estos pozos, bueno, pues depende el tipo de subsuelo que tengamos, de las características de los yacimientos, pueden ser verticales, horizontales, desviados, etc. Entonces ya cuando estamos en la producción, pues ya los hidrocarburos van a fluir a través de los pozos, no importa que sean de diferente configuración. Y bueno, pues estos pozos pueden fluir de manera natural si la energía de estos yacimientos es suficiente
o posiblemente se requiere también de algunos sistemas artificiales de producción como bombas o inyección de aire. Y ya con esto, bueno, pues se van a separar los fluidos producidos, se acondicionan y se preparan para la siguiente etapa, que es el transporte. Perfecto, muchas gracias, doctora Ana Paulina. Doctor Enrique, ¿nos puede comentar sobre qué sucede después de la producción? ¿A dónde se conducen esos fluidos y qué se hace con los hidrocarburos? Sí, con mucho gusto. Entonces, tomando la estafeta de lo que acaba de decir Paulina, el yacimiento es una cosa muy compleja. Quizás haya que concebirlo no como una cisterna donde hay hidrocarburos, sino es una especie de esponja que está impregnada con los hidrocarburos y está presurizada. Entonces, naturalmente, como decía la doctora, el yacimiento por esa presión tiene la tendencia a subir, a impulsar los hidrocarburos a la superficie. Entonces, en las etapas de explotación de un yacimiento, en la etapa primaria, la recuperación primaria, el yacimiento lo entrega casi automáticamente. Pero según se va extrayendo el petróleo, se va perdiendo esa presión y entonces se pierde la capacidad de subirlo naturalmente y entonces hay que empezar a incentivar la producción con mecanismos, con diferentes tipos de sistemas, como los artificiales que dice la doctora, bombas, por ejemplo, sistemas de inyección de gas que permiten aligerar la columna hidrostática, en fin, todo esto estimula la producción. Después sigue cayendo la presión y vienen otras etapas como la producción, la recuperación secundaria, donde ya se inyectan cosas directamente al yacimiento y después viene una terciaria, la que llamamos mejorada, producción mejorada, donde se incentiva, digamos, la producción, se trata de extraer todo el hidrocarburo remanente en la roca a través de diferentes métodos térmicos, químicos, en fin. Ahora bien, una vez que ingresan al pozo, el problema es subirlos a la superficie, porque estamos hablando de que los pozos típicamente, por ejemplo, en tierra pueden tener 2.000 metros de profundidad, pero pueden llegar a 5.000 metros tranquilamente. En aguas profundas, por ejemplo, pueden llegar hasta 10.000 metros de profundidad. Hay registros de pozos que ya abajo de su suelo tienen 10 kilómetros de tirante, entonces son presiones enormes y subir eso económicamente a la superficie es muy complicado. Entonces, una vez que están los hidrocarburos en estos conductos verticales y llegan a la superficie, se les lleva a través de un sistema de conductos especializados, se les empieza a quitar todo aquello que los acompaña, que puede ser agua, por ejemplo, puede ser gas, puede ser arenas, un montón de cosas que traen los hidrocarburos. Entonces es una operación compleja y entonces se va llevando a los puntos de entrega ya el producto más o menos separado, llegan a las refinerías, por ejemplo, y ahí es donde empiezan a separarse los hidrocarburos de manera comercial. Ese es, a grosso modo, el tránsito, digamos, desde el yacimiento hasta el punto de entrega de refinería. Después siguen otras etapas, desde luego. Ahora vamos con la doctora Susana, que se encuentra en España, para que nos dé algunos comentarios sobre qué rol juegan las matemáticas para el modelado numérico de la producción. Sí, yo me voy a enfocar ahora en lo que es la producción en un pozo y cómo y por qué tenemos y necesitamos usar matemáticas. Es decir, estamos estudiando el flujo del petróleo en el pozo. Ese pozo está dentro de un yacimiento que también tenemos que estudiar. Y de lo que se trata del uso de las matemáticas es el poder predecir el comportamiento de ese fluido en ese pozo. Para eso se usan las matemáticas, que es como un lenguaje, ¿verdad?, científico, en el que nos tiene que llevar a poder predecir la producción. Entonces, como es un fenómeno que se mueve, el flujo del fluido se mueve en el espacio y en el tiempo, pues el tipo de matemáticas que tenemos que usar son ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones, si las resolvemos con métodos matemáticos, numéricos, usando la computadora, nos va a dar la presión, nos va a hablar de la presión que se está dando en ese pozo, en ese momento del tiempo, etc. Y con esta presión podemos calcular el gasto, es decir, la cantidad de fluido por unidad de tiempo que se puede obtener en cada pozo. Pero
el modelo, que son estas ecuaciones diferenciales, hay que validarlo antes que nada. Es decir, tenemos que llegar a poder con ese modelo reproducir producción que ya tuvo ese pozo en el pasado. Y si logramos reproducir el pasado, ya podemos decir que podemos predecir el futuro. Sin embargo, para poder hacer todo esto, hay que caracterizar el medio poroso, es decir, el yacimiento tiene un cierto tipo de roca y hay que caracterizarlo porque cada pozo está en un yacimiento diferente, donde puede tener una porosidad diferente, una permeabilidad diferente, etc. Entonces hay características de ese medio poroso que se llama caracterizar el yacimiento. Y entonces no es suficiente tener las ecuaciones del modelo, hay que caracterizar el medio poroso. No sé si tengo tiempo de pasar un par de imágenes. Yo creo que sí. A ver, favor, sí, permítanme un segundo, por favor. Miren, este es el modelo matemático, que claro, visto así se ve complejo, ¿verdad? Son ecuaciones diferenciales que me dicen cómo cambia la presión en el tiempo sujeto a distintos parámetros de la roca y vamos a estudiar, por ejemplo, lo que pasa en las fracturas, en la matriz y en los búbulos, ¿no? Después de que tengo estas ecuaciones, necesito conocer, caracterizar el yacimiento para poder resolver estas ecuaciones y obtener la presión, y por eso tenemos que tomar en cuenta las fracturas, los búbulos y la matriz. Incluso estas ecuaciones tienen estos parámetros que son eso, la permeabilidad, la porosidad, etcétera, que son desconocidos por los que hace falta pues caracterizar el yacimiento. Muchas gracias, doctora Susana. Sí. Ahora vamos a observar un sondeo sobre el tema con la participación de la comunidad universitaria, preparado por la producción de Mirador Universitario. ¿Consideras que se requiere alta tecnología para producir hidrocarburos? Sí, siempre es necesario perfeccionarlos para que contaminen menos y haya una mejor explotación de ellos. Sí, porque desde la extracción del petróleo ya es contaminante y es una tecnología pues muy importante que se tiene que tener para poderlo extraerlo, pero también para procesarlo también lleva todo pues una producción muy elaborada y que es a nivel mundial, o sea, todo el mundo está utilizando este material para poder fabricar todo tipo de productos. No lo considero, más sin embargo, o sea, para extraerlos yo creo que sí. O sea, una crítica que siempre voy a hacer, sobre todo, ahora sí que digamos a nivel social, es de que se haya invertido tanto dinero en una refinería cuando, pues bueno, cualquiera que tengamos, pues sí, como nociones básicas de las energías, sabemos que pues México no es un país rico en precisamente combustibles minerales e hidrocarburos, y teníamos otras opciones más viables como la energía eólica o solar, ¿no? Pero pues en efecto es muy costoso extraerlos, más no producirlos, y pues sí. Ajá. Yo diría que no, o sea, ya con la tecnología que tenemos en el presente ya es suficiente, porque también avanzar demasiado en la tecnología resulta pues contraproducente para la humanidad. Ya lo estamos viendo con la inteligencia artificial. Sí, no depende de qué tan específico se necesite el compuesto o lo que se necesite, vaya. Retomando la conversación con el panel, ahora le quiero preguntar a la doctora Susana, ¿por qué es importante la optimización en la producción y procesado de hidrocarburos? Sí. A ver, la palabra optimización, los métodos de optimización en general se usan pues para maximizar
producción, ganancias, lo que quieran, o minimizar pérdidas, etcétera. Siempre se trata de maximizar o minimizar. ¿Y por qué estamos hablando de los métodos de optimización en nuestro caso? Pues porque hace un momento hablé de que había que caracterizar el yacimiento, conocer las características de esa roca, de ese medio poroso, para poder resolver las ecuaciones del modelo y poder obtener la presión y poderla predecir al futuro. Bueno, esta caracterización nosotros la estamos llevando a cabo usando un método de optimización. Y esto es, quiero y voy a tomar datos reales del pozo. A través de lo que se le llama las pruebas de pozo, tienen que parar la producción del pozo unas horas, medir la caída de la presión y obtener estos datos. Estos datos nos los van a entregar a nosotros y lo que necesitamos ahora es un método de optimización que me vaya a encontrar el valor de los parámetros estos. Otra vez, insisto, porosidad, permeabilidad, por ejemplo, para poder resolver la ecuación diferencial y que me dé los datos de gasto, ¿no? Entonces, estos datos van a ser incógnitas de un método de optimización que, como tengo datos reales de la presión, el método de optimización va a cambiar los valores de los parámetros, obtiene la presión, resolviendo el modelo, y esto lo compara con los datos. ¿Y qué quiero? Quiero minimizar la diferencia, el error que hay entre la presión que me da el modelo y la presión que me dan los datos a través de las pruebas de presión. Entonces se trata de encontrar los parámetros óptimos que me reproducen los datos de la presión. Entonces voy inclusive a poner otra vez, voy a compartir un poco la pantalla para mostrarles unas imágenes. ¿Qué son los datos de los que estoy hablando? Estoy hablando de estos datos de las pruebas de pozo que me va a dar, estas curvas me las van a dar a mí como datos. ¿Y qué voy a hacer yo? O sea, estos datos son datos reales, o sea que las curvas que me dan en realidad tienen muchísimo ruido, pero bueno, al final de lo que se trata es de estimar todos estos parámetros que necesito para resolver la ecuación y minimizando la presión que yo obtengo con el modelo y compararlo con los datos de presión que me dieron. Además, bueno, ya lo único que les muestro es que hemos estado trabajando con datos pues, del Golfo de México de distintas áreas, ¿no? Y bueno, ya este es el rol de la optimización cuando queremos predecir la producción a través de un modelo matemático. Muchas gracias, doctora Susana. Ahora voy a preguntarle al doctor Enrique, ¿cuáles son los retos tecnológicos para transportar los hidrocarburos desde el fondo del pozo hasta el punto de entrega? Pues hace rato mencionábamos que la distancia vertical a través de la cual hay que mandar los hidrocarburos es muy grande. Eso significa que las presiones son enormes y hay que vencer esas presiones a través de algún sistema para poder llevar económicamente los hidrocarburos a la superficie. Una cosa interesante de los hidrocarburos es que son sustancias muy complejas. Entonces tienen un montón de moléculas grandes y entonces eso tiene un comportamiento, vamos a decir, un comportamiento dependiendo de las presiones y temperaturas a las que son sometidos diferencial. Entonces, según se lleva desde el fondo hasta la superficie, va cambiando termodinámicamente el hidrocarburo y pueden empezar a aparecer, por ejemplo, crecimiento de cristales, parafinas, pueden flocular los asfaltenos y todas estas cosas se van depositando en las tuberías y pueden llegarlas a obstruir. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, hay que anticipar todos estos problemas, para eso hay que hacer las simulaciones, hay que caracterizar bien los fluidos, como dice la doctora Susana, y después hay que considerar las distancias a través de las cuales hay que llevarlos. La ingeniería de ductos es una ingeniería delicada porque estamos hablando de mucho contenido de hidrocarburos metido en un sistema que puede romperse si se calcula mal. Hay problemas de corrosión asociados. Normalmente cuando vienen los hidrocarburos, como decía hace rato, vienen acompañados de otras cosas. Por ejemplo, agua, gases amargos que pueden tener ya en contacto con agua, pueden producir ácidos, entonces pueden empezar a corroer la tubería
se puede fisurar, se puede empezar a fugar de ese conducto, los hidrocarburos. Y todo esto hay que hacerlo de manera económica. Tiene que ser atractivo para la industria porque si no, no tiene sentido hacerlo. Si vamos a invertir más de lo que podemos ganar produciéndolos, pues entonces no tiene sentido hacerlo. Entonces el reto tecnológico consiste en ir resolviendo todos estos problemas progresivamente para tener un producto que es comercial. Gracias, doctor Enrique. Doctora Paulina, ¿nos puede comentar si la ingeniería petrolera es una ingeniería multidisciplinaria? Claro, sí, pues escuchando a los colegas y lo que hemos platicado en el bloque anterior, pues se entiende que la ingeniería petrolera es una disciplina bastante compleja y efectivamente requiere de muchas disciplinas para resolver, afrontar los retos que enfrenta. Y pues a mí me gustaría, ¿no?, resaltar pues qué mejor ejemplo que este panel, porque pues aquí el colega Enrique Guzmán pues es ingeniero mecánico de formación, yo soy química, la doctora Susana matemáticas, usted doctor pues ingeniero geofísico, ¿no? Y todos nos fuimos especializando y hemos trabajado por muchísimos años en esta área. Y me gustaría resaltar que pues bueno, las disciplinas que abarca y que incluye la ingeniería petrolera para entender y proponer soluciones a estas problemáticas tan complejas a las que enfrenta, pues también abarcan ingenieros civiles, ambientales, informáticos, físicos. Por supuesto, no nos olvidemos de la parte económica, ¿no? Se necesitan economistas, abogados, contadores. Entonces, es una disciplina vasta, muy grande, amplia, y efectivamente, pues requerimos de una variedad de disciplinas para poder extraerlos desde el fondo del pozo hasta llegar a la mesa, ¿no?, de los consumidores finales. Muchas gracias, doctora Paulina. Ahora quiero sugerirles a los televidentes de que participen. Hay algunos obsequios que lo estamos viendo aquí en la mesa y otros, estos obsequios los da el doctor Enrique, perteneciente al Instituto de Ingeniería. Y lo mismo la doctora Paulina quiere también dar algunos presentes de la Facultad de Ingeniería. Entonces, les recomiendo que participen. Ahora vamos a tomar una breve pausa. Para satisfacer la creciente demanda de energía en México y en el mundo, así como de numerosos insumos y materias primas provenientes de los hidrocarburos, se requieren diversas ingenierías y especialidades, como por ejemplo petrolera, química, mecánica, geociencias, matemáticas, entre otras, las cuales permiten garantizar la producción de petróleo y gas. Después de 20 o 30 años de producción, aproximadamente queda el 60% del petróleo original en los yacimientos. En algunos casos se recupera menos del 10%. Esto quiere decir que hay mucho margen para mejorar la eficacia de los procesos de producción de hidrocarburos. Dichos procesos se denominan de recuperación mejorada, por lo que se requiere utilizar métodos y herramientas de la geomecánica, geoquímica, caracterización y modelado para conocer y examinar las propiedades del subsuelo o yacimiento y los fluidos para predecir el comportamiento del yacimiento a lo largo de su vida productiva. Agradezco al público que continúe con nosotros y les recuerdo las vías de contacto. En el bloque anterior estudiamos la situación sobre la producción de hidrocarburos y para seguir con ello quisiera preguntarle a la doctora Paulina cómo se puede contribuir
con la industria petrolera a reducir las emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Sí, pues yo considero que la industria del petróleo y del gas tiene un papel crucial, ¿no? Y un compromiso muy grande en la reducción de las emisiones, no solo de CO2, sino de otros gases de efecto invernadero, tanto por su contribución histórica, pero también por su capacidad de implementar soluciones a gran escala. Entonces, yo creo que aquí vale muchísimo la pena pues también pues platicar o conocer los comentarios, las acciones que llevan a cabo en el Instituto de Ingeniería, por ejemplo, o en el Instituto de Matemáticas, la Facultad de Ingeniería, que son diversas las investigaciones que llevamos a cabo los grupos de investigación. Entonces, pues de hecho hemos platicado, ¿no? En algunas ocasiones, sí. Enrique, ¿verdad? De cómo colaborar con algunas de estas propuestas. Hemos platicado bastante sobre el asunto porque el problema del CO2 es un problema importantísimo, pero sucede que una de las técnicas para estimular la producción en la recuperación secundaria, por ejemplo, y terciaria, puede consistir en inyección de CO2 en el yacimiento directamente, entre otros gases, ¿no? Entonces se abre la puerta para desarrollar técnicas que recuperan CO2 de la atmósfera, por ejemplo, se pueden reinyectar al yacimiento directamente. Entonces, en ese escenario tenemos una situación de ganar-ganar. Recuperamos CO2 que está contaminando la atmósfera y lo reutilizamos para empujar el crudo remanente en el yacimiento, que ya no se quiere mover solito, naturalmente, tenemos que empujarlo de alguna manera, y esa es una posibilidad. Claro. Y se consideran diferentes técnicas, desde luego. Pero todo eso tiene que pasar por consideraciones económicas muy importantes. Sí, y ese es un ejemplo, ¿no? De lo que hemos platicado, pero también, y lo comentaba la doctora Susana hace un momento, ¿no? La optimización de los procesos. ¿Y esto cómo se hace? Pues se requiere sí o sí, pues el uso de tecnologías de monitoreo para encontrar en todas las etapas de la cadena de valor de los hidrocarburos dónde puedo tener algunas fugas, ¿no? De gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano. El metano, pues es 30 veces más potente que el dióxido de carbono, entonces su efecto a la atmósfera es todavía mayor. Por ejemplo, también platicábamos, doctor, en algún momento y hemos hecho algunos proyectos en conjunto, ¿no? Con Carlos, sobre todo ahí para sus proyectos de doctorado, pues estos proyectos de utilizar el dióxido de carbono como un fluido de fracturamiento en lugar del agua, y esa es una contribución, pues digamos, doble, ¿no? Por el uso reducido del agua, pero también el uso de un gas de efecto invernadero para otros efectos. Entonces, pues no sé si usted también quisiera platicar, ¿no? Comenzar algo al respecto. Es un tema apasionante el uso del CO2 industrial, usarlo para el propósito de producir más hidrocarburos que se requieren como técnica de fracturamiento, como recuperación mejorada, como lo mencionó doctor Enrique. Realmente hay mucho que hacer con ese CO2. Y desde luego, si no hay ese uso, puede también simplemente almacenarse en el subsuelo. Y para hacerlo, pues, requerimos geociencias, requerimos la parte de transporte del CO2, requerimos dónde se va a almacenar ese CO2, un acuífero salino, por ejemplo. Y ahí, pues, no lleva a ningún uso. Ahí la idea es que se almacene por miles de años, que no salga ese CO2. Pero eso requiere, otra vez, ingeniería petrolera y todas las disciplinas que ya se mencionaron. Es un tema muy, muy importante y que se está haciendo en otras partes del mundo y que muy probablemente nosotros vamos a estar ya en México haciendo ese tipo de proyectos. Claro, sí, diversificar, ¿no? Ahora sí que el portafolio energético, inclusive en algunos proyectos de la industria me ha tocado ver en instalaciones, pues ya se sustituyen algunos paneles solares por plantas, ¿no? De diésel para hacer funcionar algunos compresores o bombas. Entonces todas esas contribuciones pues también ayudan, apoyan, ¿no? Abonan a la reducción de las emisiones. Sí. Muchas gracias. Ahora, me gustaría preguntarle a la doctora Susana, ¿por qué es importante el modelado para el control de derrames de hidrocarburos? Sí, bueno, hay derrames de hidrocarburos
de varias maneras, por ejemplo, las tuberías que son subterráneas y que lo transportan. Hay barcos que te lo transportan también y que pueden tener fallas, ¿no? Continuamente se da esto. O pueden ser incluso pozos de aguas profundas que tienen un problema técnico y se han producido derrames en el mar. Entonces, lo que yo puedo hablar un poco es lo que nosotros hemos trabajado para, pues, no evitarlos, ¿verdad? Pero cuando se dan, de alguna manera estudiar matemáticamente y también usando la optimización para poder limpiar las consecuencias de esos derrames. Por ejemplo, como se trata, o sea, lo que nosotros hacemos es que tenemos un modelo matemático que puede decirnos hacia dónde va el petróleo que está flotando en el mar, hacia dónde va y cómo cambia en el camino, porque se va transformando, se crean mezclas de agua con petróleo, etcétera. Y todo esto nosotros ya lo hemos modelado, porque una de las cosas que es muy importante, por ejemplo, cuando hay una compañía que maneja la producción de un pozo, está obligado a hacer este estudio que les voy a describir ahora, y es, vamos a suponer que hay un derrame en una fecha dada con un tipo de petróleo específico, y hay que hacer esta simulación. Otra vez es un modelo matemático de ecuaciones diferenciales porque hay cambios en el tiempo y en el espacio, por lo tanto son este tipo de ecuaciones. Y este modelo nos va a decir la concentración del petróleo, cómo se va a mover, en qué áreas del océano se va a mover, en el tiempo, por supuesto, también, o sea, y conocer la concentración. Pero entonces nosotros hacemos un modelo probabilístico en el que hacemos, por ejemplo, 900 simulaciones de que comienza el derrame en distintas fechas y usando, porque además, ¿qué es lo que provoca que el petróleo se mueva en el mar? Pues está el viento, las corrientes marinas, las olas, etcétera. Y tomando datos geográficos que son bases de datos muy grandes que se tienen, nosotros usamos la europea, hemos usado también NOAA, que es la de Norteamérica, pero son modelos a su vez que nos van a decir en ese periodo de tiempo cómo va a estar el viento, cómo va a estar las mareas, cómo están las olas, etcétera. Y con todo esto armamos un modelo y que nos va a decir cómo se va a mover la concentración. Y hacemos, por ejemplo, 900 simulaciones. Y de ellas tomamos lo que se le llama el peor escenario. Es decir, de todas estas simulaciones, el petróleo llega lo más rápido de todas las demás a una playa. ¿A qué playa? En dónde está situada, etcétera, y nosotros podemos con nuestro modelo predecir cuánto petróleo va a llegar a esa playa, por ejemplo, a los 15 días, a los 30, a los 45 días, etcétera, y estudiar en ese escenario qué tipo de petróleo llega, porque conocemos el que se derrama, pero sufrió cambios en el camino, entonces tenemos que decir qué tipo de petróleo, cuánto llega, en qué área de la playa y demás. Y todo esto se hace para que la compañía que está manejando el pozo pueda comprar un seguro que garantice la limpieza, porque lo otro que hacemos es ver qué tanto cuesta limpiar esa playa cuando hay un derrame de ese estilo. Y entonces, no sé si tengo tiempo para mostrarles un par de grafiquitas, porque también usamos la optimización, porque hay unos buques que pueden aspirar el petróleo como parte de la limpieza, ¿no? Y estos buques que por bombeo extraen el petróleo siguen unas trayectorias. Y entonces, teniendo el modelo matemático de cómo se mueve la mancha, hemos también podido crear trayectorias óptimas para que la cantidad que se extrae en los buques estos que lo limpian sea la máxima posible.
No sé, tengo un segundo para mostrar unas imágenes. Yo creo que quedó bastante claro. Muchas gracias, doctora Susana. Sí, muy bien. Fue bastante descriptivo. Entendemos que es una industria de riesgo y que con todo lo que se prevé para que no haya accidentes, finalmente pueden ocurrir. Y lo importante es cómo poder anticipar, el poder tomar pues actividades para minorar ese impacto. Y eso es lo importante. Ahora vamos a tener una entrevista con el maestro de ingeniería Mario Alberto Vázquez Cruz. Él es gerente de operación de contratos y asociaciones de extracción norte en Pemex. Él es coordinador general del proyecto SAMA en Pemex y él nos va a complementar con sus opiniones hacia dónde va la industria, qué retos tecnológicos se tiene a futuro. Si bien es cierto que existe un avance acelerado en las tecnologías digitales, lo cual incluso se considera como un cliché en la vida industrial moderna, estos avances ofrecen una gran área de oportunidad para la industria del petróleo y gas para mejorar sus aspectos fundamentales. Así, por ejemplo, durante las 2 últimas décadas, comenzando con el concepto de campo petrolero digital, el cual ha ido madurando justamente tomando como base la transformación digital, la industria del petróleo y el gas ha buscado precisamente aprovechar estas tecnologías para eficientar la explotación de los yacimientos hidrocarburos. En la década pasada se presentaron avances en todas las facetas de las tecnologías digitales, en hardware, en software, en sensores, en la automatización de procesos, etc., así como también en la forma en que interactuamos con las máquinas. Dentro de las tecnologías relacionadas con la transformación digital se incluyen, por ejemplo, el cómputo en la nube, la inteligencia artificial y lo que se conoce comúnmente como machine learning. Todos ellos han sido aplicados precisamente en la industria del petróleo y gas, por ejemplo, para procesar datos sísmicos o un volumen importante de datos sísmicos para precisamente describir nuestros yacimientos, la arquitectura de estos yacimientos. Asimismo, se han utilizado para acelerar, para eficientar el proceso de toma de decisiones que nos permitan eficientar los esquemas de explotación de nuestros yacimientos. Sin embargo, existen hoy día también, hay que decirlo, algunos retos técnicos en los cuales necesitamos combinar eficientemente estos procesos de cómputo, estos nuevos modelos computarizados. Necesitamos acoplarlos eficientemente con los flujos de trabajo, que por ejemplo tenemos mencionaba yo, tenemos el procesado de datos sísmicos para precisamente interpretarlos y de esta forma conocer un poco más de la arquitectura de nuestros yacimientos. También tenemos el caso del modelado de yacimientos y la simulación numérica de estos. Pues ha estado bastante interesante el panel. Yo quisiera llevarlo todavía otro tiempo adicional, pero ya vamos a pasar a comentarios finales del panel. Y para esto le voy a pedir al doctor Enrique que comience comentando las aplicaciones de nanotecnología y de inteligencia artificial para producir hidrocarburos y para optimizar el proceso. Desde luego, muchas gracias. Pues estos son parte de nuevas técnicas, nuevas vertientes, digamos, de explotación y de análisis. Hace un momento me voy por la parte de inteligencia artificial, quizás podemos empezar por ahí. Retomando lo que decía Susana hace un momento,
afortunadamente disponemos de muchos datos a causa de la operación natural de la empresa o de las empresas que están en el sector y de experimentos que se hacen en laboratorios, en condiciones controladas, etc. Entonces se generan bancos de datos importantes y mediante técnicas de inteligencia artificial es posible extraer información útil de estos datos. Es posible relacionarlos, correlacionarlos de diferentes maneras y podemos ver qué influencia tiene una cierta acción o un cierto parámetro en otros parámetros. Y eso es muy importante porque nos abre la puerta, digamos, a modelar de mejor manera. Eso tiene un montón de beneficios, desde luego. Por ejemplo, todas las actividades de simulación de yacimientos, los pronósticos de producción. Uno de los grandes temas es, si yo quiero saber cómo se va a comportar el sistema en el futuro, necesito datos del yacimiento, es muy difícil obtener. ¿Sí? Es muy indirecto porque hay que hacer estudios sísmicos, etcétera, con información, digamos, de baja resolución en general. Entonces, las predicciones habituales, con modelos clásicos, tienen errores considerables, pero con los datos de campo se puede subsanar en parte eso. Luego están todas las operaciones de control de hidrocarburos, por ejemplo, las actividades ambientales, el censado remoto de sitios contaminados. Todo eso se basa en datos, imágenes satelitales que se pueden comparar muy eficazmente con herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, después está desde luego toda la aplicación de nanotecnología, pero pues aquí le paso mejor la estafeta a Pau, que sabe más de estas cuestiones. Muchas gracias, doctor Enrique. Sí. Pues bueno, la nanotecnología pues ha tenido un auge relativamente reciente en la industria petrolera. Yo creo que pues desde hace un par de décadas es donde se empezaron a ver las bondades que tiene para optimizar pues una gran cantidad de procesos en la industria, que como comentaba bien la doctora Susana, pues es para mejorar, ¿no? Aumentar la producción, minimizando los riesgos o las problemáticas asociadas a la producción de hidrocarburos. Y bueno, pues sí me gustaría agregar también a manera de conclusión, pues que la industria del petróleo y el gas tiene muy bien identificado su compromiso ambiental, social, y de hecho hoy en día muchas operadoras petroleras pues han cambiado también el giro y se autodenominan como industrias de energía, no de petróleo y gas. Entonces, en este sentido han impulsado y siguen impulsando muchísimos proyectos relacionados, por ejemplo, con la extracción de minerales críticos a partir de salmueras petroleras. Entonces, las salmueras petroleras, como lo platicábamos al inicio, pues es un producto que se genera junto con los hidrocarburos y hay que separarlas durante la separación y procesamiento de los fluidos para su comercialización. Pero la salmuera, que normalmente está vista como un subproducto, un desecho, pues puede contener minerales críticos como el litio, por ejemplo, y se puede extraer el litio para su uso posterior en otras aplicaciones. Y eso pues también nos habla de pues lo que se denomina como una economía circular, donde se están reduciendo los desechos, donde se hace una optimización de los recursos generados del subsuelo. Entonces, no solo los hidrocarburos pueden tener un valor comercial, sino también otros fluidos petroleros como son las salmueras, y eso está contribuyendo también, ¿no? a la mejora también de la situación, ¿no? De la perspectiva también que se tiene de la industria, porque pues reitero, pues no, ahorita hablamos de nanotecnología, inteligencia artificial, pero bueno, también pues tenemos otras, inclusive pues como la obtención de calor, ¿no? A partir de roca seca. Entonces pues también es algo que se ha abordado, ¿no? por la academia, porque también tiene estos retos, ¿no? que atender, y se suma a las necesidades pues de la industria y de la sociedad. Sí, no, muchas gracias, doctora Paulina. Nada más quisiera abonar sobre esto, la parte de en pozos ya maduros o en estado de abandono, podrían también usarse para propósitos de recuperación de calor, ¿verdad? Claro. No todos, algunos pozos podrían ser usados con ese objetivo. Es correcto, sí, para usos directos, indirectos, ¿no? También, que es que pues aquí bien conocido por varios, ¿no? Sí. La transformación verde es muy importante en la industria. Sí. Yo creo que algunas empresas serias están haciendo inversiones o están cambiando un poco el paradigma, están mirando más estas posibilidades y estas oportunidades. La nanotecnología juega un papel definitivo
para todas las actividades de recuperación de cosas que se han ido al ambiente, por ejemplo. Claro, y nosotros también nos estamos sumando, ¿no? Porque pues también los proyectos de investigación en nuestras clases, los trabajos que dirigimos de tesis e investigación, pues también estamos ahí sumando, ¿no? Aportando para que esto suceda. Sí, muchas gracias. Ahora voy a preguntarle a la doctora Susana que nos comente sobre el papel que juega la optimización en la producción y recuperación de hidrocarburos. En la producción y recuperación de hidrocarburos. Bueno, sí, habíamos hablado ya de que tenemos que hacer un modelo del flujo del hidrocarburo en los pozos, como el que necesitamos caracterizar, ¿no? El yacimiento, y caracterizar significa obtener los parámetros que son propios de ese yacimiento, y si no los tenemos, si no podemos lograr obtenerlos, no podríamos llegar a predecir verdaderamente la producción. Y esto ya lo estamos haciendo a través de la optimización, como mencioné hace rato, usando datos de verdad y minimizando el error entre la solución del modelo y los datos que tenemos. No sé si con esto contesto tu pregunta, Rodolfo, o quieres que hable de algo más de la optimización. Sí, no, está bien. Yo creo que sí, la parte de producción y recuperación pues es el núcleo de la industria, pero yo creo que también la parte de optimización tiene un impacto seguro en la parte de minimizar las emisiones de metano, como ya lo mencionó la doctora Paulina, en la parte de el mismo almacenamiento de CO2, cuál es el óptimo volumen, el óptimo gasto que hay que usar para inyectar ese CO2 industrial al subsuelo. En fin, hay toda una gama, ¿verdad?, de aplicaciones de la optimización matemática que seguro se está usando y se va a seguir usando durante la transición energética. Sí, muchas gracias. Sí. Y quizás nada más comento que hay muchos tipos de métodos de optimización, ¿no? Y a veces se usan métodos que son poco deterministas, ¿no? Y demás, y que pueden dar respuestas muy rápidas, etcétera. Pero hay procesos en los que, por ejemplo, hay varias soluciones óptimas, ¿no? Como en el caso de la caracterización de yacimientos. Es decir, hay varios óptimos locales que les llamamos nosotros, y en realidad lo que nos interesa es el mejor óptimo de todos ellos. Y ahí es donde los métodos de optimización son mucho más complejos y pues todavía hay que seguir desarrollándolos, digamos, ¿no? La optimización global, que ese sí es mi especialidad, digamos. Perfecto. Muchas gracias, doctora Susana, doctor Enrique, doctora Paulina, por sus comentarios. Gusto en verles. Ha sido todo un placer conducir este panel. Y ahora, pues, quiero agradecer la producción de la Coordinación de la Universidad Abierta y Educación Digital, equipo de ingeniería por la transmisión en Zoom, y al Seminario Universitario de Investigación en Hidrocarburos, la oportunidad de llevar a cabo este panel. Y también quiero recomendarles a los espectadores que sigan los otros episodios de la serie, así como la programación de Mirador Universitario. Muchas gracias.